Y ahora veremos el criterio lado, lado, lado de semejanza de triángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.1 veremos el primer criterio de semejanza de triángulos. En el problema inicial nos muestran dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. La información que tenemos es que sus lados son proporcionales a razón 1:2 y nos preguntan si son semejantes. Para la parte de la solución, lo que vamos a hacer es recordar la definición de polígonos que son semejantes. Los polígonos habíamos visto que eran semejantes cuando sus correspondientes ángulos internos son congruentes. Eso significa que para esos triángulos debemos verificar si sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto puede hacerse de dos maneras. La primera de ellas es medir con un transportador los ángulos de cada triángulo. Para medir estos ángulos te sugiero que uses las figuras que están al final de este libro. Bien, al usar entonces el transportador vamos a encontrar que hay un ángulo de 51.3 y también en el otro triángulo hay un ángulo de 51.3. Otro ángulo de 110.5 y también en el otro triángulo. Y por último otro ángulo de 18.2 y otro de 18.2. Eso significa que el ángulo A y el ángulo D son congruentes y lo escribimos con símbolos matemáticos así. También el ángulo B con el ángulo E son congruentes y haciendo uso de símbolos matemáticos lo escribimos con esta igualdad. Y por último el ángulo C es congruente con el ángulo F. Bien, otra manera de cómo poder comprobar que estos triángulos son semejantes, lo que vamos a hacer es sobreponer los triángulos uno en el otro. Por ejemplo, si hacemos coincidir el vértice A con el vértice D, vamos a tener sobrepuesto el triángulo ABC en el triángulo DEF. Y entonces vamos a notar que el ángulo A y el ángulo D son correspondientes y además son congruentes porque coinciden perfectamente. Esto debemos hacerlo para cada uno de los vértices, puesto que aquí verificamos una igualdad midiéndolos, entonces aquí al sobreponerlos también tenemos que comprobarlo para cada caso. En el siguiente vamos a hacer coincidir el vértice B con el vértice E y en este caso vamos a sobreponer entonces el triángulo ABC siempre sobre el DEF. Ahora haciendo coincidir los vértices B y E. De nuevo la situación se repite. Aquí tenemos que coincide el ángulo B, que es este, con el ángulo E del otro triángulo. Significa que también tenemos esa congruencia de ángulos internos. Y por último vamos a sobreponer al triángulo ABC sobre el triángulo DEF haciendo coincidir el vértice C con el vértice F. De nuevo, la situación se repite porque el ángulo C y el ángulo F coinciden, es decir, son congruentes. Otro comentario curioso de cada uno de los casos que acabamos de ver es que tenemos segmentos paralelos cuando hacemos el traslape. Eso es algo muy importante porque sale como consecuencia de la semejanza y lo veremos más adelante. BC es paralelo al EF, AC es paralelo al DF y AB es paralelo a DE. Eso cuando se sobreponen. Bien, en los casos entonces hemos verificado que los ángulos correspondientes del triángulo son congruentes y por lo tanto son semejantes. Vamos entonces a formalizarlo en la siguiente parte de comprensión. Dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Así entonces estamos en condiciones de enunciar el criterio lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y DEF del problema inicial tienen sus lados correspondientes proporcionales por el dato que nos daban, ¿verdad? Es decir, si nosotros comparamos AB entre DE, eso nos da como resultado un medio y eso también para cada una de las otras dos parejas de lados correspondientes.
Por lo tanto, entonces el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes usando el criterio lado, lado, lado y se escribe así con símbolos matemáticos. Triángulo ABC, símbolo de semejanza, y el triángulo DEF. Bien, ahora hemos llegado entonces a la parte de ejercitación. Lo que vamos a hacer es responder cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos sean semejantes. Y tenemos un triángulo que tiene por longitud de sus lados 2, 4 y X y otro Y, 10 y 15. Lo que vamos a hacer entonces es imponer la condición que sean semejantes, porque eso es lo que nos están preguntando. Entonces, para que sean semejantes, por el criterio lado, lado, lado que acabamos de ver, sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Es decir, 2 es a Y, 2 entre Y, es como X es a 15, es igual a 2 entre 15, y es como 4 es a 10, igual a 4 entre 10. Ahora lo que vamos a ver es que de esta doble igualdad lo que vamos a hacer es hacer planteamientos de ecuaciones lineales en donde desconozcamos solamente una variable. Es decir, que vamos a usar, por ejemplo, el segundo y el tercer miembro y tenemos entonces x entre 15 es igual a 4 entre 10. El 15 está dividiendo y pasa a multiplicar. Luego entonces nos queda 15 entre 10. Ambos tienen quinta parte. Significa que nos queda 3 por 4, 12 entre 2, 6. Bien, ahora se calcula el valor de y. De la otra manera, ocupamos el primer miembro y el tercero. Lo que vamos a hacer entonces es 2 entre y es igual a 4 entre 10. Y este y lo que está haciendo es que lo vamos a pasar a multiplicar y este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir. Entonces así el valor de y es igual a 2 por 10, 20 entre 4, 5. Bien, algo importante a tener en cuenta es esta propiedad, ¿verdad? Muy importante para cuando nosotros queremos convertir una proporción a una igualdad de expresiones que no tengan denominador. Bien, así entonces hemos encontrado los valores que debe de tener cada uno de los lados en las figuras mostradas para que sean semejantes. Es decir, X y Y tienen que ser 6 y 5 respectivamente. Bien, así entonces hemos llegado a la parte de ejercitación. Como es habitual, resolvamos uno de los ejercicios que está planteado. Vamos a resolver entonces el ejercicio de 9º grado, la segunda edición, el número 1 que está planteado al final de la página 107. Nos piden que utilicemos el resultado descrito en la conclusión para determinar si los triángulos ABC y DEF son semejantes y en caso que lo sean, que calculemos la razón de semejanza. Para la parte de la solución, entonces vamos a calcular la razón de los lados correspondientes. Observamos que AD y DE son lados correspondientes en cómo están dispuestas las figuras. Significa que AB entre DE es la razón que vamos a buscar. Para eso entonces sustituimos los valores. AB mide 6 centímetros y DE mide 7.5 centímetros. Para expresar las razones generalmente, cuando es posible, se usan números racionales. Por eso es que vamos a convertir este 7.5 a número racional. 7.5 es 15 entre 2. Entonces lo ponemos en el denominador. Luego, ¿cómo realizamos operaciones con números fraccionarios? Lo que hacemos en este caso cuando tenemos en el denominador, o bien podría ser en el numerador, otra fracción, lo que hacemos es agregar 1 en la otra parte. Como tengo una fracción en el denominador, entonces en el numerador voy a agregar un 1 abajo del 6. Eso no altera en nada porque 6 entre 1 es 6 siempre. Ahora que ya tengo entonces esta expresión, lo que vamos a hacer es hacer extremos por extremos, que es lo azul que tenemos, y los medios por medios, que son los de color rojo. Los extremos los multiplicamos, 6 por 2 es 12, y los medios también los multiplicamos y los ponemos como denominador. 1 por 15 es 15. Recuerda eso siempre, los extremos se multiplican y son el numerador
y los intermedios también se multiplican y se ponen como denominador. Ahora observamos que estos números tienen factores en común. Le podemos sacar tercera parte. Tercera parte entonces de 12 es 4 y tercera parte de 15 es 5. Así entonces tenemos que la razón es 4/5 para este par de lados. Bien, ahora tenemos que calcular entonces la otra razón. Esa va a ser un poco más sencilla porque tenemos BC aquí y el otro correspondiente es EF, que también lo tenemos ahí, y entonces solamente sustituimos 4 y 5 y así entonces obtenemos la misma razón, significa que vamos bien. Ahora veamos la última pareja de lados que son correspondientes. Bien, para este caso recuerda que siempre hemos usado los lados del triángulo de color rojo como numeradores y los lados del triángulo de color verde como denominadores. Eso es muy importante porque se tiene que mantener el orden. Significa que en el numerador vamos a poner el lado que nos falta del triángulo rojo, AC, y ese es 8 centímetros. Luego, el lado correspondiente a este AC es el DF. Y lo ponemos aquí y sustituimos después su valor, que son 10 centímetros. Esa es la medida. Y luego entonces la razón observa de que ambos son pares y podemos sacar mitad. Mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. Así entonces podemos concluir por el criterio lado, lado, lado que los triángulos ABC y el DEF son semejantes con razón de semejanza igual a 4/5. Bien, te dejo entonces el problema 2 para que lo practiques y en la siguiente clase vamos a seguir viendo los otros criterios de semejanza de triángulos. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.